Hola Agustín, hola Guadalupe, hola, ¿cómo están chicos? Audiencia, buen día a todos. Hola Buen Jonathan, buen día. día. Buen día. ¿Cómo es eso de formato estándar de violín y piano? ¿Qué sería el formato estándar? Porque dicen formato estándar y además te imaginás, no sé, un piano de cola de tres patas, pero no me parece que eso tenga que ver con el formato. Me parece que apunta a otras particularidades de la música. Bien, 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 así es. Mira, nosotros ya hemos hablado de lo que es la música de cámara, que son obras creadas para pequeños conjuntos instrumentales, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, hasta 7, 8 más o menos se considera normalmente música de cámara. Después de eso ya empezamos a hablar de orquestas de cámara, orquestas sinfónicas, bueno, etcétera. El tema es que ahí, como yo puse formato estándar, es porque hay muchos compositores que desde el siglo 16, 17 en adelante, han escrito específicamente para ese dúo conformado por un violín y por un piano, logrando obras maravillosas, ¿no? Ujú. ¿Y qué es lo que estamos escuchando, Jonathan? Bien, justamente estamos escuchando a uno de los compositores que es tan famoso, que es Ludwig van Beethoven, que escribió mucha música para este dúo y que realmente revolucionó en gran medida lo que se hacía para el dúo, y sentó nuevos precedentes, nuevas bases, para que después un montón de otra gente escribiera cosas maravillosas también. Esto que estamos escuchando es el primer movimiento de la sonata número 8 que él escribió para este dúo. Él escribió 10 sonatas, a través de las cuales uno ve una gran evolución incluso compositiva de él mismo, y esta es la octava sonata que tiene, bueno, historia bastante particular. Ujú. Eh, ¿Me contás algún detalle de Beethoven? Porque uno dice Beethoven, ah, sí, la quinta sinfonía. Lo Este, asocia ahí. claro, Claro. y para de contar, ¿no? Mm. Pero me imagino que hay una historia fantástica detrás de Beethoven. Sí, Beethoven es una persona que vivió 57 años, él nació en 1770, y esta obra que él escribió, que la escribió alrededor de 1802, eh, está enmarcada en un contexto bien particular. Él, siendo más joven, ya empieza a perder la audición, todo el mundo sabe que Beethoven era sordo, Claro. pero él no era sordo de nacimiento, obviamente, sino que se fue quedando sordo, pero lo malo es que se fue quedando sordo bastante joven. Entonces él, alrededor de estos 32 años de vida, se muda a Heinleingstadt, eh, y resulta que ahí se muda él con la esperanza de recibir un tratamiento, de estar en un lugar que tenía mejor clima, de que su salud mejorara y que con eso mejorara su audición. Entonces está todo en un contexto de esperanza de parte de él, pero al mismo tiempo de, por otro lado, ver que la sordera avanzaba, ¿no? También en un contexto en donde él ya era bastante requerido, sus obras. Hay crónicas en donde hay cartas de él que hablan de que habían 6, 7 editores haciendo cola para comprarle sus obras y publicarlas. Entonces está todo mezclado, ¿no? Un contexto donde él se muda a un lugar nuevo, donde hay una esperanza de poder recibir un tratamiento para esa sordera que él veía que avanzaba y avanzaba y avanzaba, al punto que habían sonidos graves que él ya no escuchaba, no podía mantener conversaciones bien con la gente, ya se estaba empezando a aislar para no pasar esa vergüenza de quedar en offside, ¿no? En público. Y por otro lado, de que era muy, muy fructífera, digamos, su carrera compositiva en ese momento, alrededor de los 30 años. A mí me llamó la atención un dato que tiraste así al pasar recién. Vos dijiste, la gente hacía cola u otros artistas hacían cola para comprar alguna de sus composiciones. Es decir, que puede ser que haya obras de Beethoven que estén adjudicadas o asignadas a otro compositor, a otro creador, pero que hayan sido de Beethoven. Sí, mira, lo que me haces pensar, ¿no? Por ahí uno no lo da por obvio, pero primero recordémosle a la gente que al principio la música en el Renacimiento, en la Edad Media, Renacimiento, tenía mecenas, ¿no? Entonces Beethoven es parte de una época en donde la música está como en la transición de depender de mecenas, o la música y los músicos, y empezar a hacer algo que es un poco más comercial y que el compositor puede vivir de vender sus obras. Esto no es un dato menor, es algo bastante interesante que hoy por hoy lo tenemos como normalizado de alguna manera, pero que en ese momento era una revolución dentro de lo que era el arte, ¿no? Y por otro lado, esto que vos decís es bastante interesante también, porque sabés que se siguen encontrando obras de grandes compositores, eh, que quizás
No es que las reclamó otra persona y hizo un plagio y la puso a nombre de él, pero sí que estaban perdidas. Imagínate que hace no tanto tiempo atrás se seguían encontrando obras de Bach, que es un poco anterior a Beethoven, en carnicerías que se usaban para envolver carne en las hojas de los manuscritos. O, por ejemplo, hace poco se encontró una obra de Mozart que estaba archivada en una biblioteca en Londres, y que nadie sabía que esa obra estaba ahí, y esa obra no estaba catalogada. Los estudiosos después la analizan, generalmente tienen firmas, y se puede corroborar por la manera en que están escritas y creadas las obras que efectivamente eran del autor, pero todo el tiempo están apareciendo obras nuevas. Puede ser que por ahí aparezca algo eh, que sea de Beethoven y que se creía que era de alguien más, así que eso no sería para nada una sorpresa todavía en el siglo XXI. Yo estoy tentadísimo por preguntarte algo que para un montón de gente estudiosa de la música capaz que es una obviedad A ver. terrible, pero para uno que desafina hasta cuando toca el timbre, eh, qué sé yo, los compositores, los autores, Sí. así como eh, un escultor tiene sus rasgos, un dibujante tiene sus trazos más o menos definidos, un escritor sus frases más o menos armadas, en la música también tenés esos rasgos que son identificables y decís, no, esto va por este compositor, esto es una obra de tal o Un cual ADN. persona. Sí, sí, sí. Si uno está habituado simplemente, por ejemplo, a escuchar música, un melómano, ya empieza a poder distinguir de qué periodo aproximadamente es la obra, ¿no? Una obra escrita en el siglo XIX en Europa no suena igual que una escrita en el siglo XXI en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo como contrastes bien grandes, pero después, a medida que uno va desarrollando el oído y va conociendo un poco más de las técnicas compositivas, esas técnicas creativas que se usan para construir una obra de arte musical, te vas dando cuenta que incluso dentro de un mismo periodo, por ejemplo, hay grandes compositores que son de un mismo periodo, por ejemplo, Mozart, Clementi, Haydn, Beethoven, son todos de la misma época, alrededor de mediados del siglo XVIII en adelante, y aunque vivían en distintos países o eran originarios de distintos países, todos se dieron cita en Viena, por ejemplo, en algún momento. Entonces vos agarrás obras de ellos y empezás a encontrar un montón de rasgos que eran muy particulares, de cómo armaban las melodías, de qué ritmos usaban, de qué incluso tipos de formato preponderaban más en su producción. Beethoven escribió muchas sonatas para violín y piano, igual que Mozart, pero Haydn no tantas, Clementi tampoco tantas. Haydn escribió muchas sinfonías, por ejemplo, le dio mucha bolilla a la orquesta y al cuarteto de cuerdas, pero por ejemplo Beethoven escribió solamente 9 contra las 100 y pico que tiene Haydn. Entonces, y después yendo a lo muy puntual, tiene mucho que ver con cómo habla una persona, ¿no? Uno cuando escucha a una persona, vos conocés el timbre de voz, vos conocés qué tipo de palabras usa, cómo arma las frases, cómo es el ritmo de su hablar, y eso un poco en los músicos, compositores también se nota. Así que sí, un especialista sobre todo se podría dar cuenta, pero de ahí para atrás hasta un melómano ya empieza a poder distinguir si esto es Beethoven o es Chopin, y si es un Beethoven temprano o es un Beethoven más tardío, por ejemplo, por el dramatismo del discurso, etcétera, etcétera. Jonathan, ¿con qué nos vamos? Bueno, primero que nada te cuento que esto que estamos escuchando viene a colación porque el próximo domingo 15 de septiembre se reactiva el ciclo que yo organizo, que es un ciclo de música de cámara que se llama Estepa, y traemos un gran dúo de violín y piano desde Bahía Blanca, dos músicos muy jóvenes con una enorme trayectoria, a tocar acá a la Biblioteca Alberdi, así que bueno, vamos a estar este martes y el próximo martes mostrando un poco del repertorio que ellos van a tocar. Y una de esas obras es esta sonata de Beethoven, la número 8. Fabuloso, entonces.